Así es, está conmigo el doctor en Historia Facundo Nani, que también forma parte del CONICET, porque vamos a hablar de Bernardo de Monteagudo. Hoy es aniversario de su natalicio, pero en abril había sido también, se cumplieron los 200 años de su fallecimiento, de un prócer tucumano, prócer de la independencia, que es importante conocer. Muy buenos días, Facundo, ¿cómo estás? Gracias, bueno, muy feliz de estar acá. Exactamente, Monteagudo es un poco uno de esos héroes tapaditos, ¿viste? Que siempre está, sí. O sea, uno tiene los grandes héroes, empezando por Belgrano, San Martín, o heroínas, como empezó a surgir Juana Zurduy. Pero después por ahí están esos héroes hasta cierto punto menores. Sí. Mira que uno dice menor, pero por ahí son como Monteagudo, participó de la emancipación e independencia de 3, 4 países, qué sé yo, lo que hoy es Argentina, Chile, Perú. Sí. Y es decir, son trayectorias muy valiosas que vale la pena conocer. Y encima esta cuestión del bicentenario, ¿no? Con respecto a la muerte en el año 1825. Son hombres y mujeres, en los casos de la independencia mencionados, muy valiosos, que vale la pena utilizar a nuestro favor la efeméride, es decir, la fecha redonda, porque somos seres de los rituales. Sí. Y bueno, para el sistema educativo, escolar, o sea, saber quién fue, eso es muy valioso. Así que estar aquí en este lindo programa es un honor para mí, un gusto, así que les agradezco mucho. ¿Cómo lo definirías a Bernardo de Monteagudo? Prócer que para muchos es desconocido, quizás conocemos más el nombre de las calles o diferentes localidades que hay con el nombre antes que quizás su legado, lo que hizo por, sobre todo el proceso de la independencia. Bueno, fue un revolucionario, digamos, prócer supone pensar si lo recordamos a través de billetes o monumentos o no, y en realidad en el caso de Monteagudo no tanto, sí. La respuesta sería no tanto, ¿no? Uno tiene sistema de próceres que no lo decide una persona y es muy complejo, sería largo explicar, ¿no? Pero Belgrano y San Martín están ahí y después es difícil igualarlo, ¿no? Pero Monteagudo fue un revolucionario muy extremo en muchos sentidos. Él realmente generó un sentido anti-español, anti-realista muy fuerte. Lo que pasa es que era una independencia fuerte, es decir, que implicaba una guerra. Él era una persona que asesoró mucho a San Martín, por ejemplo, con la cuestión de la guerra. Y si había que fusilar a un soldado, un oficial realista, digamos, español, él no iba a dudar ni un poco. Eso en la época muchas veces se decía que era jacobino, en una expresión medio sofisticada que tiene que ver con la etapa más radical, más extrema de la Revolución Francesa, ¿te acuerdas? Sí. Entonces él era muy jacobino, muy apasionado en sus ideas. Eso incluso de alguna manera lo condujo a su muerte, como muchos hombres y mujeres de esa generación. Y es verdad que nacido en Tucumán, hoy está la casa de él a metros de la Plaza Independencia, no lejos de donde estamos ahora, ¿no? Sí. Entonces son esos próceres. Doy un par de ejemplos, como pasó con Muñecas, que nació en Tucumán pero rápidamente se fue. Sí. Su itinerario de vida, y por otras razones con Alberdi pasó lo mismo. Nació en 1810, pero después solo volvió a Tucumán un año, Alberdi. Sí. Entonces esos próceres que lo perdimos, entre comillas, pero lo perdió Tucumán, lo ganó el mundo, por decirlo así. Claro. Y quizá esa es una de las explicaciones de por qué no lo valoramos o conocemos tanto. Bueno, ahí tenemos la imagen más conocida. Hay otra característica impresionante. Es un tipo notablemente afrodescendiente, pero notablemente afrodescendiente. Ahí no puedes decir, porque este retrato, no este segundo que no sé qué es, sino el primero que pusieron. El primero, claro, sí. que es el único original, vuelvan a poner, muchas gracias, porque ese le hicieron, digamos, en sus viajes en Perú, y no me acuerdo si más arriba, porque él llegó más arriba también, hasta Colombia, ahí se puede chequear, es un retrato, es decir, es él sentado y alguien retratándolo. Entonces lo está mostrando en un sentido inequívoco, por su pelo, por su color de piel, por su boca, su origen afrodescendiente, recordando los millones de personas que han venido esclavizadas desde África. Claro, exactamente. Y en ese sentido, ¿tuvo algo de implicancia este origen de Monteagudo para que de alguna manera haya desaparecido, entre comillas, de la primera versión que conocemos de la historia? Bueno, una excelentísima pregunta. Te pongo 10 en periodista. En todo. La verdad que sí, porque es difícil conjeturar, pero sí te puedo decir que, sobre todo en la etapa de Lima, a él lo adjetivaban, hoy lo insultaban, o sea, como mulato, es decir, fue parte del odio que se generó en su contra. Él terminó asesinado en la calle Lima, asesinado. Y ahí hay distintas hipótesis, algunas tienen que ver con triángulos amorosos y cuestiones así, porque era un tipo muy seductor, eso se dice mucho, es un detalle de su vida personal, pero viene al caso, es un hombre de las tertulias de su época, es decir, iba, conferenciaba, decía cómo tiene que emanciparse América Latina, un tipo muy culto, muy distinguido. Entonces, unas explicaciones van a ser lo amoroso, otras explicaciones van a ser el color de piel, y otras, a lo mejor en un conjunto de esas razones, tienen que ver con cuál era la posición de él respecto a Perú. Él quería que sea republicano y no monárquico. O sea, la disputa entre republicano y formas de gobierno, digamos. Y en eso él fue asediado a la noche por las calles de Lima. Hay monumentos, en Perú se lo recuerda muchas veces más que nosotros, ¿eh? Claro. Pasa mucho eso, ¿no? Perú, que además es muy sanmartiniano,
Perú bueno, Perú nos debe mucho a nosotros, seguramente nosotros le debemos a ese país que es hermoso, pero la bandera de Perú, que es roja, blanca, roja, es una especie de imitación de la bandera nuestra con otros colores. O sea, claro, ellos, y pasa lo mismo con Chile, a veces monumentalizan nuestros próceres más que nosotros. Sí. Digo, para que a veces los argentinos que tendemos a latearnos, a decir que nuestro país es difícil porque lo es y todo, bueno, tenemos que saber todo lo que el Río de la Plata hizo, no solo para nosotros mismos, sino para la independencia americana. La independencia fue un hecho continental. Claro. Y este tipo de personajes como Monteagudo fue fundamental, muy asociado a San Martín, para que la independencia, es decir, la separación de la metrópoli española no ocurra solo en el Río de la Plata, sino en todo el continente americano. Fueron hombres fundamentales. ¿Cuánto tuvo que ver en esto que decís, la historiografía, en el hecho de que de alguna manera veamos a Argentina en la actualidad como algo absolutamente diferente de estos países, cuando todos sabemos que fue un proceso en realidad de independencia muchos años antes de que incluso se conciba la noción de Argentina como país? Bueno, tiene mucho que ver. Primero porque a veces hay próceres y relatos que quedan más cómodos que otros. Vuelvo al color de piel. Sí. Es muy triste, pero es verdad. Todavía hay gente que si ve un prócer, hombre o mujer, con un color oscuro, es como que no se reconoce. Empieza un poco el mito de la Argentina blanca, como si Argentina fuese un país europeo. Mirá que tenemos mucho europeo, como también lo tiene Perú, Brasil. Cualquiera que viaje se va a dar cuenta. Qué sé yo, Brasil, vos vas a Río de Janeiro, ese lugar es muy occidental, es muy europeo, y Lima, una ciudad preciosísima, muy parecida a Buenos Aires. Entonces, es verdad, digamos, Argentina tiene muchas cosas parecidas a Francia, a España, pero también tenemos América Latina profunda, digamos. Entonces, todavía es raro decirlo, y queda muy revisionista decirlo, pero es verdad que hay gente que todavía vuelve a decir, che, fíjate que Belgrano no era tan blanco porque tiene una rama santiagueño, fíjate que este prócer... A ver, yo trabajé mucho con Marco Avellaneda, Marco Avellaneda era muy morocho. Sí. Y hay gente que se escandaliza, como si uno dijese algo que está mal decir. Claro. O como si en nuestro querido continente, en nuestro país, no hubiese colores de piel tan hermosos y tan variados, porque somos fruto de distintas oleadas. Después la gran oleada italiana, española, por supuesto, pero también oleadas previas que tienen que ver con la esclavización de hombres y mujeres desde África. O sea, no es que a alguien se le ocurre decir eso porque un historiador revolucionario o antojadizo, es algo que ocurrió y que explica también parte de nuestros rasgos, también parte de nuestra gastronomía, digo, pensar también en el mundo indígena, parte de las palabras que decimos en el norte, parte de las comidas que nos gustan. Entonces, ¿por qué vamos a negar o invisibilizar, como se dice a veces, algo que está evidente con un retrato que hicieron en tiempo real? Claro. Entonces, no es que a uno se le ocurre decir que Belgrano de Monteagudo era afrodescendiente, sino que está visible en la evidencia, digamos, física, visual, y también en todo lo que se le dijo, lo que vos preguntabas, cómo la politización de ese carácter racial en Argentina, en Chile, en Perú, de los enemigos que le decían, pero vos sos un mulato. Claro. ¿Qué venías a querer revolucionar si sos un mulato? Y era un tipo formadísimo, digamos. Entonces, eso yo creo que vale la pena y a veces nos queda incómodo. Así como tenemos, bueno, hay distintos colores de piel, hay distintas posiciones políticas, distintas, variadas, y somos todo eso. A veces lo que nos cuesta a los argentinos, he visto que en los asados nos peleamos, quién piensa una cosa, que la gente piense lo que sea, pero que también reconozcamos la variedad de ideas, de ideologías, de colores de piel, porque eso también es democrático. Saber que somos producto de todas estas luchas de hombres y mujeres que han hecho que nosotros estemos donde estamos y no estamos tan mal. Tenemos un país hermoso, habrá que cuidarlo, y este tipo de reconocimientos que ustedes hacen muy bien, aprovechando la efeméride, sirven para saber un poquito más, para que en medio de la vorágine donde vivimos todos, que vivimos un poco rápido, entre preocupaciones, hijos y trabajo, para eso nos dedicamos los historiadores, bueno, una pequeña notita de color y decir, bueno, Monteagudo, yo no sabía todo esto que están contando y por eso es tan valiosa la labor de ustedes, así que yo les agradezco y bueno, es un espacio muy digno para hacer un poco de ciudadanía, ¿no? Muchas gracias, Facundo. Por último, en cuanto a la docencia, vos lógicamente sos docente, ¿cómo ves que actualmente se trabaja la historia de Tucumán o la historia que vincula a próceres tucumanos? En la actualidad, quizás antes, si nos rememoramos a la época de nuestra escolarización, no se veía tanto o no se trabajaba tanto. Actualmente, ¿cómo está este tema? Coincido con vos, yo creo que, y le agradezco, aprovechamos para mandarle un abrazo a todo el sistema educativo, que a veces pasa por momentos difíciles. Hace un tiempo que está la cuestión de que Tucumán se meta un poco más en las currículas, de distintos niveles, primario, secundario, cualquiera que sea papá, mamá, tío, se va a dar cuenta que antes era estudiar todo, Segunda Guerra Mundial, Revolución Francesa, y ahora no es desechar eso, sino incorporar, como Tucumán, por ejemplo, cómo se puede estudiar hasta Segunda Guerra Mundial, desde Tucumán y desde los impactos, la independencia y todo. Entonces se está como encadenando más lo local con lo nacional y con lo internacional, algo que parece muy fácil, no es tan fácil. Y vos lo ves, yo soy papá, tengo 2 hijos, vos ves que la gente reconoce su espacio, ¿no? El conocimiento situado, se dice ahora, vos tenés que conocer, que a vos te digan Belgrano estuvo viviendo 3 años en la zona sur, y donde vos caminás
Sí. Cuando caminas por Barrio Sur estás caminando suelo patriótico, entonces a vos las cosas te quedan de otra manera y podés relacionar Belgrano, las transformaciones en Europa, que Belgrano vino de Europa acá, se instaló en Tucumán primero en 1812, después vivió 3 años entre 1816 y 1819. La gente no lo sabe, no tiene por qué saberlo, para eso estamos los docentes. Pero una vez que lo sabe, se conmueve. Claro. Porque dice, bueno, che, yo vivo a 2 cuadras de donde vivía Belgrano. Ese ranchito que está ahí reconstruido y todo, pero es donde era la casa de él, es donde este tipo vivió 3 años. Sí. Y vivió para que pase todo lo que pasó después. Entonces ahí es donde ese conocimiento situado, digo, porque vos lo metes geográficamente y emocionalmente a la vuelta a tu casa. Sí. Pues si yo paso por la casa histórica, o paso por estos ingenios, o paso por no sé qué de Mercedes Sosa, entonces vos decís, bueno, esto que es local, triunfó y conecta, que eso Mercedes Sosa te conecta con todo, con Latinoamérica, digamos. Sí. Entonces vos ahí, y yo creo que el sistema educativo mejoró eso. Antes nos daba un poco de vergüenza quiénes éramos, quiénes somos, y ahora decimos, no, ojo, también somos producto de esto. Entonces yo creo que ahí mejoró mucho el sistema educativo y se aprovecha mucho la efeméride, que eso lo saben también los maestras, educadores, porque vos agarrás un punto, el chiquito lo vive de otra manera, lo vive a través de las emociones. Entonces eso es muy poderoso como herramienta pedagógica. Y yo creo que hacia eso vamos como sistema educativo. Muchísimas gracias, Facundo. Muchas gracias. Un placer. Vamos con Carla.